afortunados de tener un Padre como tú, Señor. Te rogamos, Dios de toda gloria, que el propósito tuyo en cada uno de nosotros sea cumplido. Aquí están nuestras vidas, Señor, disponibles para glorificar tu nombre. Gracias te damos, Dios. Te rogamos en el nombre poderoso de Jesús que nos ayudes a exponer tu palabra hoy. Que con temor y temblor, Dios, tú nos permitas aprender, capacitarnos, instruirnos en ti a través de tu Espíritu Santo. Te amamos, Señor. Amamos tu presencia. Amamos estar cerca de ti. Y te damos gracias. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, pueblo de Dios. Tengan todos y todas buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. El Señor les continúe bendiciendo. Hoy continuaremos con nuestro estudio de Génesis en el capítulo 7. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en el capítulo 7 del libro de Génesis para continuar con nuestro estudio. Ya hoy estaremos hablando directamente del diluvio universal y todo lo que sucedió en este tiempo bíblico. Y empezaremos por el mandato de Dios para entrar en el arca. El mandato de Dios para entrar en el arca. Y vamos a estudiar los primeros 5 versículos. Voy a leer para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas. Escuchen bien lo que dice este versículo 2, porque a veces creemos que entraron solo parejas al arca. Dice: de todo animal limpio tomarás ¿cuántas parejas? 7 parejas. 7. Amén. Macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, ¿cuántas parejas? 7 parejas. 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra, ¿por cuánto tiempo? 40 días Y 40 y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Estos primeros 5 versículos es el mandato que Dios le entregó a Noé para entrar en el arca. Entonces empieza diciendo: el Señor se dirigió a Noé, ¿verdad? Dijo luego Jehová a Noé: entra tú, Noé, y toda tu casa en el arca. Noé y toda su casa, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. La epístola de los Hebreos dice que Noé preparó el arca porque Noé creyó. Es decir, Dios le dice a Noé: Noé, prepara un arca, porque voy a hacer algo aquí, va a haber una inundación, va a haber esto. Y Noé dijo:
ok, Señor, tú me mandaste a hacer esto, yo lo voy a hacer. Muchas veces nosotros recibimos instrucciones de parte de Dios y simplemente no las ejecutamos. Noé creyó la advertencia que Dios había hecho. Y Dios le dijo, ok, Noé, ¿por qué te estoy encomendando esto a ti? ¿Por qué te he escogido a ti? Porque te he hallado justo. Mira qué tremendo. Te he hallado justo. Esa justicia en Noé lo llevó a una justicia para salvación. Es decir, se refiere a la fe que Noé tenía. Noé creyó sin ver. ¿Qué es creer? ¿Qué es fe? ¿Qué dice Hebreos acerca de la fe? ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Noé, ¿verdad? Dice que tenía certeza, es decir, tenía fe de que lo que Dios dijo que iba a hacer, iba a ocurrir. Noé no sabía exactamente cómo iba a ocurrir, pero Dios le había indicado a Noé que venía esta situación, venía esta inundación, y Noé creyó. Es decir, Noé no había visto, pero había creído, tuvo fe. Esto fue lo que llevó a Noé a verse justo, lo que pasó con Abraham. Y debemos tener en cuenta esto. En aquel tiempo, la fe de Noé lo llevó a construir un arca cuando no se conocía acerca de la lluvia. Nosotros en este momento, la humanidad en este momento, también está esperando ese fin del mundo también. Cristo viene. Y esa segunda venida de Cristo no tiene ninguna forma de que no suceda. Esto va a suceder. Pero ¿quiénes son aquellos que han de ser salvos? ¿Quiénes son aquellos que van a entrar al arca? Son aquellos que creen en Cristo. No hay otra manera. Noé y su familia entraron al arca por la fe de Noé, por la justicia. Noé fue hallado justo. Nosotros también, por esa fe, porque creemos y recibimos a Cristo, vamos a tener esa salvación, esa vida eterna. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Yo quiero invitarte a Hebreos capítulo 11, verso 7. Ya lo hemos leído en ocasiones anteriores, es decir, pero cuando hablamos de Noé es inevitable irnos a Hebreos 11. ¿Alguien me ayuda a leer? A ver, Hebreos 11, 7. ¿Qué dice Hebreos 11, 7? Por la fe Noé, ¿cuándo? ¿Cómo dice? Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Yo quiero que entendamos algo acerca de Noé. La palabra habla de que Noé era un hombre justo. Y por medio de esa justicia que había en Noé, por medio de la fe de Noé, su familia fue salva. El mundo fue condenado, pero Noé se salvó. Por eso es tan importante tu fe. Por eso es tan importante que tú te mantengas. Por eso es tan importante que tú sigas luchando esa buena batalla. Porque la fe que tú tienes es una fe que rescata a las personas que están cerca de ti. Sigue dando ejemplo que no vea resultados. Noé invitaba a las personas a su alrededor. Noé les decía a ellos, viene un diluvio, viene esto. Y yo decía, pero ¿qué va a venir si por aquí nunca llueve? Pero sin embargo Noé creyó, y por esa fe y por ser considerado justo, dice que toda su familia entró. La fe de la cual se refiere aquí habla de la fe que nosotros debemos tener también en Cristo para salvación. La fe que tenía Noé para salvarse en la destrucción del mundo por primera vez
habla de la misma fe que nosotros debemos tener en Cristo para que ahora, en la segunda venida, nosotros podamos permanecer con Él por la eternidad. Noé no entendía totalmente en ese tiempo todo lo que iba a acontecer más adelante. Noé no entendía que, solo Noé podía entender que por un hombre entró el pecado al mundo, por un hombre el pecado tenía que desaparecer. Pero Noé no sabía cómo iba a hacer esto, de qué manera iba a hacer esto. Así como nosotros, hay muchas cosas que no entendemos, pero a nosotros no nos corresponde entender todo. A nosotros simplemente nos corresponde obedecer. Si el Señor estableció en su palabra cómo debemos vivir, nosotros tenemos que obedecer a la palabra del Señor y vivir de acuerdo a esa palabra. No es fácil, por eso el Señor dijo, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendrá a ustedes. Por eso, la palabra de Dios, la Biblia y el Espíritu Santo que vive, que mora en ti, porque es que lo necesita 24/7. Por eso, nosotros ahora no podemos en ningún momento hacer algo por decisión propia. Es decir, en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar, nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Y permitirle al Espíritu Santo que nos guíe es renunciar a nosotros mismos, es renunciar a nuestro propio criterio, es renunciar a quienes somos para que el Espíritu de Dios nos dirija y nos dé la identidad que nosotros necesitamos para poder llegar a esa salvación. Ahora, Noé puso su pasado, su presente y su futuro y el de su casa en la promesa que Dios le había hecho. Y no sabía cómo actuar. Y Dios le dijo lo que tenía que hacer. Haz un arca, estas son las medidas, esto es lo que tienes que hacer, vas a colocar esto, los animales van a hacer esto. Y Noé simplemente obedeció. La obediencia trae bendición. La desobediencia trae. ¿Y en qué promesa estaba Noé fundamentado a creer? En la promesa de que Dios enviará la simiente. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la suya. La simiente de Eva iba a desaparecer o iba a traer la redención de los pecados del hombre. Noé quizás no lo entendía completamente en ese momento, pero él decía, yo obedezco. Quiero invitarte a Lucas capítulo 17, versículo 26. Lucas 17, 26. Y alguien más me ayuda con Mateo 24, 37 al 39. Lucas 17, 26 y Mateo 24, del 37 al 39. ¿Qué dice el Evangelio de Lucas? Lucas 17, 26. Adelante, hijo. Tal como pasó en los días de Noé, así pasará en los días del Hijo del Hombre. La gente comía, bebía, se casaba y daba a sus hijos en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los mató a todos. De esa misma manera va a pasar en los días del Hijo del Hombre. Cuando Cristo venga, ¿cómo va a encontrar a la gente? De esa misma manera. Amén. De ese mismo modo va a encontrar a la gente. Entonces Cristo se va a detener porque la gente está en esta posición. No, el que lo recibió, el que tuvo esa fe, permanecerá con él. El que no, simplemente no entra en el arca. La misericordia y el tiempo de misericordia es ahora. Este es el tiempo donde nosotros debemos creer para salvación. Este es el tiempo donde nosotros debemos llevar la palabra de Dios para salvación. Este es el tiempo donde nosotros debemos dar testimonio de Cristo para salvación nuestra y de los que están a nuestro alrededor. ¿Qué dice Mateo 24? Mateo 24, 37 al 39. Amén. Adelante. Pero esta es otra versión. Adelante.
comía y bebía, se casaba y daba a sus hijos en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca. Como ellos no sabían lo que iba a pasar, vino el diluvio y los arrastró a todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Amén. Así será cuando venga el Hijo del Hombre, tal cual. ¿Verdad? La obediencia de Noé al construir el arca fue una prueba palpable de su confianza en la palabra de Dios. Noé creyó en la palabra de Dios, y esto le fue contado por justicia, fue considerado justo. Aquellas personas que creemos en esta palabra del Señor y la vivimos, hemos sido justificados por Dios por medio de esa fe, por Cristo y su sacrificio en la cruz. Recordemos que el sacrificio de Cristo en la cruz trajo justificación, redención, santificación. Continuamos en Génesis capítulo 7, ¿verdad? Que es donde estamos estudiando, versículos 2 y 3. Génesis 7, 2 y 3 dice: estas fueron las indicaciones que Dios le continuó dando a Noé. De todo animal limpio tomarás, ¿cuánto? 7 parejas, macho y su hembra. Más de los animales no limpios, ¿cuánto va a tomar? Una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra. ¿Para qué? Para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Probablemente estos animales limpios que se mencionan aquí procedían de aquellos de la época de Adán, de Abel, cuando Abel le ofrecía sacrificio al Señor con este tipo de animales limpios, animales puros, ¿verdad? Y dice que se le ofrecía sacrificio a Dios, y así se hizo provisión, ¿verdad? Para que Noé, cuando pisara tierra, hiciera sacrificio también a Dios con animales limpios. Noé iba a hacer sacrificio cuando saliera del arca. Así que los animales limpios y las aves adicionales a las parejas, ¿verdad?, se utilizaron más tarde para sacrificio. Amén. Mira que dice 7. Esto, pero pastor, yo pensé que solamente eran parejas para reproducción. Sí, parejas para reproducción, pero las adicionales para sacrificio. Génesis 8:20, nos vamos a adelantar al capítulo 8, pero vamos a ver el próximo miércoles. Pero ¿qué dice Génesis 8:20? Dice: y edificó Noé un altar. ¿Qué dice? Vamos a ver, ¿quién me ayuda? Génesis 8:20. Amén. ¿Por qué no? Entonces, si el Señor le hubiera dicho: Noé, llévate solamente una pareja de estos, al ofrecerlo, esa especie se extinguía. Por eso el Señor, mira cómo es todo, Dios hace todo perfecto. En holocausto ofreció aquellas parejas, aquellos que sobraron. Y también fueron usados para reconocimiento preliminar de la tierra. Ya en el capítulo 8 vamos a ver cómo el Señor le permite a Noé enviar una paloma, cómo le permite enviar también un cuervo, ¿verdad? Pero lo vamos a ver en el próximo capítulo. Continuando en Génesis 7, en el versículo 4, dice: porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Es decir, le dijo Noé: ahorita, dentro de 7 días, Noé ya estaba advertido. Noé sabía cuándo iba a empezar a llover. ¿Cuándo? ¿Dentro de cuánto? Dentro de 7 días. ¿Y cuánto tiempo iba a llover? Durante 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Mira lo que dice: raeré desde dónde? De toda la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Eso fue lo que hizo el diluvio. Eso fue lo que hizo esta inundación. Y el mandato de entrar al arca se dio
una semana antes. O sea, es decir, ya Noé sabía una semana antes lo que iba a suceder. Noé, dentro de 7 días, empieza la lluvia. Nosotros ahora mismo no sabemos el día ni la hora. Debemos estar preparados. Noé ya sabía cuándo iba a ser. Noé ya lo tenía claro. Así que ya la lluvia no había empezado y Noé ya sabía cuándo iba a ocurrir. Versículo 5. E hizo Noé conforme a todo lo que mandó Jehová. Nuevamente se resalta la obediencia de Noé. Moisés resaltando la obediencia de Noé en Génesis. Recordemos que Moisés escribió este libro y él está resaltando que Noé obedeció y hizo Noé conforme a lo que Jehová le dijo que hiciera. Hasta ahí esa primera parte de la entrada al arca. A partir de este versículo 6 vamos a ver ya directamente qué pasó en el diluvio. Versículos 6 y 7 dice: era Noé, ¿cuántos años tenía Noé? ¿Cuántos años tenía el muchachito este? 600 años. 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. 600 años tenía el peladito, ¿verdad? Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él, ¿quién entró con él? Amén. En cuanto a esta época, lo que leímos ahorita en Hebreos 11, Pablo dice, bueno, creyendo que Pablo tuvo que ver con esta carta, con esta epístola, que actuaron movidos por el temor e impulsados por la fe. Hebreos 11, 7, lo que leímos ahora. Los versículos 8 y 9 continúan hablando de lo que seguía, que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra, de lo que se arrastra sobre la tierra. ¿Cómo entraron? De 2 en 2. Entraron con Noé, ¿dónde? Entraron con Noé en el arca, de 2 en 2. Macho y hembra, como Dios mandó a Noé. Las instrucciones que Dios le dio a Noé, tal cual, se cumplieron. No se cumplieron a medias. Noé no cumplió con los mandamientos a medias. Todo lo que Dios mandó que Noé hiciera, Noé lo hizo tal cual. Pastor, yo creo que yo puedo cumplir con ese mandamiento de no matarás, pero con aquel de no desear la mujer ni lo viene en el prójimo, yo creo que no puedo tanto. No, si tú realmente Dios ha generado un cambio en ti y tú realmente eres nueva criatura en Cristo, tú deberías estar procurando cumplir con todos los mandamientos de la ley de Dios. No es fácil. Por eso está el Espíritu Santo en ti. Dios conoce la condición del hombre. Dios conoce las debilidades del hombre. Dios sabe quiénes somos. Y diga débil, Fuerte soy. ahora, ¿cómo entraron los animales? Nosotros lo vimos en el capítulo pasado. Entraron guiados por el Espíritu Santo, no hay otra manera. Entrar de 2 en 2 estos animales al arca, Noé no tenía manera de hacerlo. ¿Verdad? Dice, y sucedió que al 7º día, versículo 10, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Porque la promesa de Dios se cumple. Dios le había dicho Noé, dentro de 7 días empieza la lluvia. Y no había llovido. Noé no conocía lo que era la lluvia. Sin embargo, Dios le dijo dentro de 7 días. Y el hablar de Dios es sí, sí, no, no. Entonces, cuando Dios dice, Dios cumple. Y dijo, dentro de 7 días, sucedió que al 7º día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes aquel, es decir, eso fue un 17 de qué? De febrero, 17 días del mes aquel fueron rotas
todas las fuentes del grande abismo. Fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Esto fue algo sobrenatural. Y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Las cataratas de los cielos y las fuentes del grande abismo fueron abiertas. ¿Verdad? Lo que Noé había predicado a la población por tantos años, ahora se estaba convirtiendo en una realidad. Que no nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos llevado la palabra a nuestra familia, a nuestro hogar? Le hemos hablado de Dios a nuestros hijos. Nuestros hijos no han querido. Pues empecemos a buscar estrategias. Ahora, quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio es el Señor. Pero nosotros pues nos corresponde continuar sin cansancio con esta locura de la predicación, como Pablo la llama. Y el agua venía de arriba y de abajo, de los abismos y de los cielos. Tremendo, agua por todas partes. Y empezó el arca a subir, ¿verdad? Algunos, estuve investigando un poquito, dicen que algunos científicos creen que las aguas vinieron de la tierra, cuando habla de los abismos, con tanta fuerza que solo se habría requerido algunos pocos días para abrir esas grandes huecos o grandes vacíos como el Gran Cañón en Arizona. Es tremendo. Y científicos dicen que así como venía eso tan fuerte, tanto salía agua de arriba como de abajo, superaba todas las expectativas. Es decir, los grandes montes eran superados por el agua. Por eso el arca no tuvo impedimento para seguir, para navegar, porque los montes, por muy altos que hayan sido, estos montes eran superados por el agua. Y rápidamente se dio. El diluvio comienza cuando fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, ¿verdad? Casi simultáneamente esto producía terremotos submarinos. Yo me imagino cómo sería eso en ese momento allá abajo. Debió ser terrible. Gracias a Dios el Señor dijo: no volveré a destruir la tierra con agua. Pues ahora la destruirá con fuego. Pero tampoco queremos estar ahí, ¿verdad? Y dice que podrían haber terremotos submarinos y erupciones volcánicas, ¿verdad? Que lanzaban las aguas de los mares masivamente sobre la tierra. Todo el mar avolcado sobre la superficie de la tierra. Puede que también se refiera a el cataclismo que creó los continentes. Recuerden, era solo una masa de agua. Vamos un momentico a Génesis 1, 9 y 10. ¿Se acuerdan? Lo estuvimos viendo en el primer capítulo. Génesis capítulo 1, versículos 9 y 10. ¿Quién me ayuda? Génesis 1, 9 y 10. ¿Qué dice? Dijo también Dios: júntese en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Amén. Se descubrió la tierra del mar, llamó el Señor tierra a esa parte que se descubrió, pero era una sola tierra. Ahora tenemos continente América del Norte, América del Sur, Centroamérica, África, Oceanía, Europa, Asia, ¿verdad? De pronto allí se sucedió toda esta separación. Pero ¿cómo sabemos que se abrió esa fuente del abismo? Pues estuvimos leyendo: y cataratas de los cielos. Ahí en Génesis 8:2
también lo corrobora. Génesis capítulo 8, versículo 2. Amén. Amén. ¿Qué dice? Génesis 8, 2. Y se cerraron, ¿cómo dice? Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Esto fue ya en el capítulo 8, cuando ya se cierra. Pero se abrieron después de los 7 días que el Señor había indicado. Es decir, eso vino con todo, ese castigo vino con todo. La gente quizás no lo esperaba así. La gente de pronto esperaba, viene una lluviecita, y después de esa lluviecita, pues yo le toco la puerta a Noé, y como Noé es bien, él me va a abrir. Así como piensan muchas personas. Cuando venga el rapto, el Señor se lleva a sus hijos, yo me agarro de mi esposa, me agarro de mi hija, me agarro de... No te puedes agarrar de nadie. Esto va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Esa trompeta, tú no vas a escuchar el Padre, no. Como les decía, nosotros no sabemos exactamente cómo va a ser el sonar de esa trompeta. Nosotros no sabemos cómo va a ser el subir, porque dice que esa no es... Bueno, nosotros conocemos esto, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que el rapto de la iglesia no es la segunda venida de Cristo. Amén. 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 El rapto de la iglesia es uno, la segunda venida de Cristo es otro. En el rapto de la iglesia, Cristo nos recibe a nosotros en los aires. Nosotros subimos, pero en la segunda venida de Cristo, Cristo viene con su pueblo a la tierra. Amén. Amén. Ya lo vamos a ver porque terminando Génesis arrancamos el estudio de Apocalipsis. Amén. Terminamos el estudio de Génesis hasta el último capítulo y arrancamos el estudio de Apocalipsis. Y dice que esta lluvia, alguien me va ayudando a buscar Ezequiel 26, 19, Ezequiel 26, 19, porque esta lluvia generó un castigo a aquellas personas que no fueron obedientes. O sea, este diluvio, como fue llamado, fue para castigar a aquellos que no obedecieron la voz, ¿verdad? Insensatos. Y lo mismo que sucedió en Ezequiel 26, 19. ¿Qué dice Ezequiel 26, 19? Porque así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: yo te convertiré en ciudad asolada, como a las ciudades que no se habitaban. Haré subir sobre ti el abismo y las muchas aguas que cubrirán. Castigo, ¿verdad? Porque así ha dicho Jehová el Señor: yo te convertiré en ciudad como Asolado. wow. Dios castiga. Pastor, pero el Dios que yo conozco es Dios solo amor, pero tú no conoces al verdadero Dios. Es lento para la ira, sí, pero no juegues con la ira de Dios. Versículos 12 y 13 de Génesis 7 dice: y hubo lluvia sobre la tierra por ¿cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. Wow, llovió 40 días y 40 noches y era un palo de aguacero. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las mujeres de sus hijos con él en el arca. ¿Verdad? Dios lo que prometió a Noé se lo cumplió. Dios lo que prometió a Noé se lo cumplió. Esa lluvia fue una lluvia violenta, fuerte, anormal, un diluvio, así fue llamado, un diluvio. Y el día en que empezaron las lluvias, Noé y su familia ahí estaban, seguros en el arca. Cuando nosotros partamos con el Señor, la tierra también va a ser asolada.
Afortunadamente nosotros no vamos a estar. Pero aquellos que estarán, que se quedarán luego del rapto, les tocará vivir una gran tribulación. Son 7 años, 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación. Debemos escoger, debemos aprovechar ahora que podemos. Versículos 14 y 15. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. El Señor les dio a estos animales el instinto para entrar de 2 en 2 como Él lo había establecido. Pero habla el versículo 16, y el versículo 16 dice: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron, como le había mandado Dios. ¿Como le había mandado? Dios. Y Jehová le cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta? ¿No? Jehová. Jehová cerró la puerta. Aquí vemos el contraste entre estos dos nombres de la deidad, ahí en un solo versículo. Te aparece Dios y te aparece Jehová en un solo versículo. ¿Verdad? Pastor, ¿estamos hablando del mismo? Sí. Pero estamos hablando de características distintas que el mismo Dios tiene. Habla de que se emplea tanto Dios, en este caso, investigando un poco, es Elohim, que es quien ordena a Noé en cuanto a los animales. Es decir, que los animales entren, que los animales hagan. Elohim. Y es Jehová, que es el Dios de pactos, quien asegura su protección al cerrar el arca tras la entrada de Noé y sus hijos. Elohim, Dios, Elohim, hace que entren, y Jehová, el mismo Dios, pero con una función distinta o con una característica distinta mostrada, hace que sea protegido Noé, su familia y los animales adentro al cerrar el arca. Amén. Nada puede expresar más seguridad para nosotros que el mismo Dios cierre la puerta para que nada ni nadie pueda tocar. Y es así como el Señor lo hace con nosotros aún en estos tiempos. ¿Qué ha sucedido? La tierra se contamina cada día más. Las personas se contaminan cada día más. Sin embargo, Dios nos sigue guardando, nos sigue protegiendo por medio de aquello que Él nos prometió. Estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, somos nosotros que muchas veces somos desobedientes e intentamos salirnos de la cobertura del Señor. Versículos 17 y 18. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra. Otra vez resalta cuánto tiempo. 40 días sobre la tierra. Y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la superficie De las aguas. de las aguas. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. 40 días. Seguramente había personas diciendo: ah, no, esa agua va a bajar. Sí, eso no. Así como hay personas necias también en estos momentos. Ah, no, ese Cristo no va a venir. Ah, siempre están diciendo Cristo viene, y estoy escuchando Cristo viene desde pero el Señor sabe, dime. Como dice, yo sé que mi Diosito me va a salvar porque Él es amor.
Diosito es el diablo, es un Dios grande. Sí, ¿verdad? Qué tremendo, la gente tiene esa convicción. Y es impresionante. Las aguas cada vez, en vez de bajar, subían. Más. Versículo 19 y 20. Y las aguas subieron como mucho sobre la tierra. Y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Es decir, los grandes montes, lo más alto que había, fueron cubiertos por las aguas. 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. O sea, no había forma de que el arca se tropezara con un monte, quedara atrapada porque algo no, 15 codos más alto. ¿Verdad? Aquellos que habitaban en las cumbres de las montañas más elevadas, de pronto dirían: está lloviendo allá abajo, los que van a ser afectados son los que están allá, ¿verdad? Los que se van a morir son los que están allá. Yo estoy acá en la montaña alta. ¿Sabes? Hay mucha gente ahora que cree que, si Cristo viene, yo me voy con él, yo soy bien, yo no mato. ¿Se han escuchado gente que dice así? Yo no mato a nadie, yo no le robo a nadie, yo vivo mi vida tranquilo, ¿verdad? Viven sabrosos, creo que son familia de una señora apellido Márquez. Viven sabrosos, ¿verdad? Yo no me voy, si Cristo viene, yo me voy con él. Yo no voy a la iglesia, pero no importa, yo no mato, yo no robo, ¿verdad? Yo no cometo adulterio. O sea que si Cristo viene, yo me voy con él. No. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, si tú no has confesado con tu boca que Jesús es el Señor y Salvador, tú no te salvas. Así tú vivas o creas llevar una vida conforme a lo que Dios dice, no. Se salvan los hijos. Y esta gente tenía esa convicción de que porque estaban en lugares altos, seguramente los de allá abajo, eso sí se van a ahogar, pobrecitos, mira. Pero lo que no esperaban era que el castigo era para todo aquel que no creyó. Noé demoró años y años dando el discurso. Lo creen con arca se iba a hacer entre 8 personas en 2 días. Eso fueron años de construcción. Y Noé fue años de predicación, años de exhortación, y la gente simplemente, me imagino que cuando Noé entregaba los tratados, yo no sé si los escribía con espinas de pescado, yo no sé, pero le partían los tratados en la cara a Noé no se quejaba. Ahora los cristianos de azúcar, ¿verdad? Que cuando, que no me recibieron el tratado, pastor, no entrego más tratados. Noé demoró predicando y la gente, y ahí estaba Noé, firme, constante, en la fe, creyente, así como nosotros debemos permanecer. Amén. Entonces, se cree, ¿verdad?, que estas valles que habían y estas alturas y estas planicies, todo fue consumido por las aguas. El agua subió mucho más allá, dice la Escritura. 15 codos más altos sobre las montañas más altas. Wow. Es decir, dice 3.000, más o menos 3.048 metros por encima. 3.048 metros por encima. O sea, eso era muchísimo. Wow. Así que dice que al romperse el gran abismo, ahí fue donde cambió mucho la topografía del mundo. Ya ahora todo lo que era conocido había cambiado. Se rompen esto, se creó esto, se creó la Pangea, se creó este continente, se creó aquello. Versículos 21 y 22.
y murió toda carne que se mueve ¿dónde? Sobre la tierra. Sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo. Hombre. Se murió la humanidad. Y se murieron todo lo que se arrastraba sobre la tierra, solo quedó lo que estaba en las aguas. Porque todo lo que estaba sobre la tierra, ¿cierto que dice así? Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Dice todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices. En sus narices, todo lo que había en la tierra Murió. murió. Todo lo que había en la tierra. Pero ni una ola de ese juicio alcanzó a Noé. Nada tocó a Noé ni a su familia. Noé y su familia fueron protegidos. Noé y su familia fueron cuidados. Él estaba totalmente a salvo. Noé no podía perecer porque el arca no podía perecer. El arca no podía perecer porque Jehová estaba en el arca. Jehová guarda a aquellos que le creen, a aquellos que le obedecen. El arca ahora es Cristo. Por lo tanto, Dios está en Cristo. Cristo es Dios. Y Cristo es esa salvación que nosotros necesitamos también, como Noé obedeció para salvación. Por fe. Por fe. Y aquí está el ejemplo de lo que ocurrirá también con la humanidad. Pero también está el ejemplo de lo que no nos ocurrirá a nosotros, porque nosotros hemos creído y hemos recibido a Cristo. Versículo 23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la tierra, sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban, ¿dónde? En el arca. Amados, solo los que estamos con Cristo seremos salvados. Solo los que estamos con Cristo entraremos en el arca. ¿Alguien recuerda que dice Juan 3:16? De tal manera, Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿para qué? Todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida. Amén. Para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está muy diferente eso a lo que pasó con Noé. El mundo iba a ser destruido. Primera epístola de Pedro. Vamos a ir. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Y vamos también a segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vamos primero a la primera epístola. Primera de Pedro 3, 20. Para concluir. Primera de Pedro 3, 20. ¿Lo tenemos? Adelante ahí. Porque se negaron a obedecer a Dios en el tiempo de Noé. Dios esperaba pacientemente por ellos mientras Noé construía el arca, en la que solamente 8 personas fueron salvas mediante el agua. Amén. Amén. Pastor, pero Dios es misericordioso, y cuando se dé cuenta de que se pierde mucha gente y solamente algunos van a ser salvos, Él va a reconsiderar todo. No. Si en aquel tiempo se salvaron 8 apenas, y tú sabes la cantidad de gente que había, cuando aquellas personas, aquellos hombres vivían 800, 960 y tantos años, y ¿sabes cuántos hijos e hijas engendraron? Ahí lo que había era gente en ese tiempo, y se salvaron 8.
Segunda de Pedro 2:5, ¿quién lo tiene? Adelante. Y si no perdonó el uno al otro, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre los hijos. No habrá piedad para aquellos que tampoco ahora hacen la voluntad de Dios. No habrá piedad. Viene castigo. Amén. No, yo sé que el Señor, yo sé que esa es la palabra que usa. Dice Jorge, Dios sí. No, busca reprensión, Jorge. No. Yo digo que no lo digo por mí, sino que es decir de Sí, evidente, sí. ponen a Dios como los bancos diminutivos. Como pequeñito, ¿verdad? Como si fuera Santa Fecito, cosas así. Sí, ¿Cómo tenemos que decir? Dios. ¿Verdad? No es que Chuchito. ¿Cuál Chuchito? No, Señor. Jesús, mi Cristo. Amén. No es que Chuchito, que Diosito lindo. No. Nosotros tenemos un Dios poderoso y es con D mayúscula. No vamos a escribir Dios con D minúscula porque esos son. ¿Qué son los dioses con D minúscula? Son dioses falsos. Anatemas. Cuando vayamos a escribir Dios, lo escribimos con D mayúscula y escribimos la palabra completa, Dios, nuestro Dios, nuestro Señor. Cuando vayamos a escribir Señor para referirnos a nuestro Padre Celestial, escribamos Señor con esa S mayúscula. Amén. No es que yo le tengo tanta confianza a mi Diosito, pues yo no sé quién será tu Diosito porque ese no es el mío. Yo tengo un Dios grande. Terminamos, versículo 24. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra, ¿cuánto tiempo? 150 días. 150 días. Menos mal que en el capítulo anterior Noé se había abastecido, ¿se acuerdan? En el capítulo anterior, de mucha comida, de muchas cosas, para poder soportar todo esto, y comida también para los animales. ¿Verdad? 150 días que incluyen los días del descenso, ¿verdad? De las aguas, que fueron 40 días, en que el agua empezó a descender. Así que el arca flotó sobre las aguas durante 110 días, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hubo mucha agua? El arca todavía estaba ahí, ya había empezado el arca a flotar, pero aún no se movía. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya superaba el agua todos los grandes montes y todo esto. Esto fue durante 40 días. Después de esos 40 días se empezó a mover. Entonces, en realidad demoró Noé ahí, o el arca demoró en función 110 días. Así que, amados, es tiempo de recapacitar acerca de nuestras conductas, y si no estamos haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, y si no estamos siendo lo suficientemente obedientes al Señor, debemos empezar a reestructurar cómo estamos viendo nuestra vida como cristianos, como hijos e hijas del Señor. Debemos empezar a vernos en el espejo de la palabra. Y Noé nos está enseñando también cómo debemos ser, cómo debe ser nuestra conducta con respecto a lo que vemos, a lo que percibimos, a lo que escuchamos afuera. No es un ejemplo de perseverancia, no es un ejemplo de que no se deja seguir por los demás, no es un ejemplo de fe. Y así debemos ser nosotros. Este camino no es fácil, pero no estamos solos. Así como el Dios Todopoderoso estaba en el arca, Dios, ahora el mismo Señor, vive en nosotros a través de su Espíritu Santo y está ahí con nosotros. Quiero invitarte a que te coloques sobre tus pies para concluir el servicio en oración. Eterno Dios,
En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por ayudarnos a comprender un poco más acerca de este castigo, este diluvio universal. Ayúdanos a cada día tener esta pasión por entender, por comprender, por vivir tu palabra. Enséñanos a tener ese temor, Señor, para no fallar. Ayúdanos a ser cada día hombres y mujeres más parecidos a ese propósito tuyo cumplido en nuestras vidas. Queremos expresarte cuánto te amamos, Dios, y cuánto te necesitamos. Y que cuando la puerta esté cerrada, nosotros estemos dentro, Padre. Gracias. Te damos, Dios, de toda gloria. Te amamos. Te amamos, Dios. Guarda la vida de tu pueblo, guarda la vida de tus hijos. Guarda la vida de aquellas personas que nos ven o que nos van a ver también más adelante a través de las redes. Glorifícate en ellos. Sana al enfermo, liberta al cautivo. Haz tu voluntad. Y que la lluvia que nosotros recibamos sea lluvia de bendición tuya para destrucción de fortalezas del enemigo. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Su pueblo. Victoria. Gloria al Señor.